Etapa vocacional o religiosa. Con esta etapa se inicia la creencia de que la salud tiene un valor religioso. Con la aparición del cristianismo, la salud adquirió una nueva interpretación, y quien sufre es un elegido de Dios. ¿Cómo se le consideraba al enfermo en la época vocacional o religiosa? La sociedad cristiana de la época atribuyó la salud y la enfermedad a los designios de Dios. El valor religioso de la salud que imperó se determinaba era una gracia del Todopoderoso. El que sufre es un elegido por Dios, así se le determinaba al enfermo. En la época religiosa, los enfermos se les consideraba que estaban pagando un castigo divino, que Dios les mandaba por algo que habían hecho. Se les trataba de ayudar con remedios y en algunos casos los dejaban morir. Cuidado hacia el paciente en la etapa vocacional. El calificativo vocacional de la actividad de cuidar se asocia con el nacimiento de la religión cristiana. Salud y enfermedad era, según la sociedad, designios de Dios. Las personas dedicadas al cuidado mostraban y mantenían actitudes de obediencia y sumisión al actuar en nombre de Dios, reconfortar a través del consejo moral, y se utilizaba el cuidado como vehículo de salvación propia y comunicación con Dios. Las normas cristianas rechazaban todo tipo de contacto físico, y es por ello que las enfermeras se basaban en oraciones y consejos morales. La mujer encargada del cuidado era llamada mujer consagrada. Los conocimientos teóricos requeridos eran nulos y los procedimientos simples. Lo único necesario era formación religiosa. Por lo tanto, el cuidado era ejercido por personas con gran sentido de religiosidad, caridad, sumisión y obediencia. El cuidado del enfermo. La Iglesia resaltó la misión salvadora de Cristo para con los desválidos y enfermos, en contra de los que hasta entonces propugnaban las demás creencias. Como consecuencia directa de esta forma de sentir la religión, se crearon numerosas instituciones dedicadas al cuidado de los enfermos y necesitados, y a partir de este momento, la presencia de la Iglesia va a ser constantemente en el mundo de la enfermedad. ¿Quién daba cuidado a los enfermos? La que daba cuidados es la mujer consagrada y también los monjes. Eran medidas basadas en las características religiosas. Se pierde el contacto físico para pasar a la palabra. Oración. Para solucionar la enfermedad. Salud como lucha contra la enfermedad. Los cuidados se consideraban un deber sagrado. La disciplina escrita se convertiría durante muchos siglos en un método de vida. Se ocupaban de los enfermos de forma altruista, de servir a los demás, cuidando a los enfermos como una obra de misericordia. Las personas dedicadas a la tarea de cuidar acabaron por ser adiestradas para la docilidad, la pasividad, la humildad y un desprecio total de sí mismas.
se promulgó una obediencia inconstatable a las decisiones de otros estamentos de rango superior, generalmente el sacerdote o el médico. El criterio individual de la cuidadora y la responsabilidad personal para tomar decisiones en relación con la atención a los enfermos fueron olvidados y permanecieron ajenos a la actividad de cuidar durante mucho tiempo. Primeras cuidadoras. Ejercían la función de auxilio en los lugares más necesitados. Viudas. Desempeñaron un papel importante en la creación de los hospitales. Vírgenes. Fueron las precursoras de las posteriores monjas. Características de los hospitales. Primeros hospitales. Estas instituciones se llamaron cenodoquios. Se tomó la decisión de que cada obispo estableciera en su diócesis un cenodoquio, predecesor de los hospitales modernos. En los cenodoquios eran atendidos en su mayoría por diaconisas ayudadas por viudas. Ponía mayor interés en tratar las afecciones del alma, eran regidos por las órdenes religiosas. Instituciones para el cuidado del enfermo. A mediados del siglo IV se distinguieron San Basilio, obispo de Cesarea, y su hermana, poseedora de una gran fortuna, que edificaron el más famoso cenodoquio. La Iglesia resaltó la misión salvadora para con los desválidos y los enfermos, los que hasta entonces propugnaban las demás creencias. Esta forma de sentir la religión se inició la creación de numerosas instituciones dedicadas al cuidado de los enfermos y necesitados que aportaron innovaciones significativas. Se tomaron como referencia los hospitales militares del Imperio Romano. La diferencia era en que los hospitales cristianos se incluían los cuidados prolongados, mientras que en los romanos se ofrecía una primera asistencia y un periodo de convalencia para devolver en cuanto antes a los soldados al ejército. En estas instituciones cristianas, los cuidados a menudo eran proporcionados por mujeres de buena cuna, que administraban cuidados sencillos y no sobrepasaban el nivel de una asistencia técnica básica. La asistencia a la salud en esta fase tiene dos aspectos: el humano, relacionado con las actividades de ayuda al enfermo en sus necesidades, y el cristiano, entendido cuidador. Los obispos asumieron la tarea de construir lugares donde pudieran acoger a los desválidos y cuidar de ellos. Las órdenes militares. Se formaron grandes órdenes, todas ellas designadas con el nombre de hospitales. Cuando no estaban en la batalla, ayudaban a cuidar a los enfermos. Los hermanos sirvientes tenían como principal responsabilidad atender a los viajeros cansados y cuidar a los enfermos. Cuidar a los heridos y enfermos fue importante para la organización y estructuración de los hospitales europeos y para el modelo de servicio de enfermería que establecieron y normalizaron. La acumulación de grandes riquezas
y amplias extensiones de tierras provocó a la larga su caída. Las enfermeras monásticas. Las mujeres de estos monasterios estaban amparadas por la Iglesia, que proporcionó libertad y seguridad para seguir estudios intelectuales o intereses prácticos. Muchas mujeres famosas de alta edad media estuvieron relacionadas con la vida monástica. Los conocimientos médicos y visión política fueron muy notables. Otras mujeres asumieron la labor médica y de enfermería en los hospitales. Santa Brígida se convirtió en una abadesa famosa en Irlanda y era respetada como erudita, educadora, consejera y experta en las artes de curación. También se conoció por cuidar a los enfermos y curarlos a los leprosos. Se le dio el título de la patrona de curación. Mi nombre es Deyanira Serra, soy antioqueña, llevo 40 años en la vida religiosa y pues mi vida la he trabajado siempre al servicio de las personas necesitadas, enfermos, pobres, viudas, desplazados, sicarios, drogadictos. ¿Puedes comentar tu experiencia en cuidado de los enfermos? Sí. Yo pienso que de los trabajos de caridad más necesitados es el trabajo de los enfermos, porque las personas no nos educan para vivir, nos educan para comer mal, para dormir mal, para vivir mal. Entonces, ante una mala calidad de vida, ante una mala alimentación, ante una vida desordenada, pues llegan las enfermedades. Bañándolos, cuidándolos, dándoles la droga, buscándoles formas para llevarlos al médico y dándoles lo necesario para que tengan, si no calidad de vida, menos una buena muerte. ¿Nos podría dar un concepto, su concepto de enfermería? A ver, la enfermería es una profesión muy bonita, porque yo me imagino, no me imagino, yo digo que la enfermería es como la vida religiosa, es un trabajo, y no solamente la enfermería, la medicina, es un trabajo de caridad de tiempo completo. Y así como Jesús curaba a los enfermos, los ayudaba, los consolaba, los médicos y los enfermeros tienen esa misión tan linda de estar ahí palpando la miseria humana, la necesidad del corazón. Al enfermo hay que hacerle entender que la enfermedad no es un castigo, sino que es un medio de santificación. Y esa enfermedad de ella, ofrecida a Dios como víctima al Señor, como una oración, es para la remisión de los pecados de todos, de todo el resto del mundo, ¿no? Se les hace entender la sublimación. Ustedes, muchachos que se van a dedicar a la enfermería, tienen que partir de ese principio, de tener mucho amor para el paciente, mucha caridad para el paciente. Y también siento que ustedes dentro de la enfermería tienen que trabajar algo muy importante, la enfermería preventiva. Siempre que llegue un paciente, enséñenle a vivir, a comer bien, a dormir bien, a balancear, a tener sus horas de descanso, a tener su importancia en nosotros.